A continuación daremos inicio al tema de los números reales. Como podemos recordar, el tema de los números reales no fue visto tanto como un tema, sino como una clasificación de los tipos de los números cuando estábamos viendo conjuntos numéricos. Ahora, a partir de este momento, empezaremos a hacerle toda clase de tratamientos y abrir toda clase de temas para los números reales, que es con los que comenzaremos a trabajar. Comencemos por las operaciones que estos abarcan. Las operaciones dan inicio con la suma, la cual consta de simplemente agregar una cantidad a otra. Ahora, resulta que cuando nosotros a una cantidad le agregamos su misma cantidad en varias veces, se convierte en una multiplicación. De la misma manera, cuando una misma cantidad la multiplicamos consecutivamente por sí misma, se convierte en una potenciación. O sea, la multiplicación es la suma de n veces una misma cantidad y la potenciación es la multiplicación de n veces una misma cantidad. Ahora, como todos sabemos, toda operación tiene algo contrario, una forma inversa de ser trabajada. Así como decir que algo positivo, lo contrario es algo negativo. Ahora, para conocer ello, por ejemplo, la suma, sabemos que el hecho de quitarle una cantidad es denominado como una resta. De la misma manera, así como la suma y la multiplicación, la resta también genera una serie de operaciones que se hacen de manera consecutiva. Reiteremos, la operación contraria a la suma es la resta. Ahora, si nosotros restamos consecutivamente una misma cantidad, o más bien, si una cantidad la vamos a restar en n veces, ya estamos convirtiendo eso en una división. Y si nosotros dividimos consecutivamente una misma cantidad de manera que quede dividida en cantidades iguales, es la que conocemos como una radicación. Utilizando otros términos, cuando queremos seguir hablando de suma, pero realmente nos referimos a la resta, se dice que estamos aplicando el inverso aditivo. De la misma manera ocurre con la multiplicación. Si yo no quiero decir que estoy dividiendo, sino que seguí multiplicando, estamos diciendo que aplicamos el inverso multiplicativo. Y en este caso, aunque no se le conoce un concepto fijo, específico, como inverso aditivo, inverso multiplicativo, para la potenciación, en este caso lo llamaremos como un inverso potencial. Ahora, acorde a lo que vamos a ver en el trayecto de números reales, hay algunas ocasiones en que se ven unas expresiones muy poco estéticas luego de aplicar todas estas operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. Por ejemplo, está prohibido, o no digamos prohibido, siempre se hace lo posible por evitar que en un fraccionario, de esta manera, evitar que en el denominador haya radicales de cualquier número, la raíz n de un número x. Eso se da más que todo cuando estamos hablando de la operación de la división. Vemos que aquí estamos dividiendo, y la potenciación, pues vemos que esto realmente es una potencia. Recordemos que esto es lo mismo que uno decir raíz n de x, es lo mismo que decir x a la 1 sobre n. Entonces, cuando se nos mezclan estas cosas en un denominador, se recurre a una operación denominada racionalización, de manera que las raíces queden en el numerador y en los denominadores quedemos con números enteros, pues es más fácil dividir lo que queramos dividir. Ejemplos tan sencillos como dividir el dinero, dividir la comida. Es bastante imposible dividirlo con un radical. Sale más fácil con un entero. Ahora demos inicio a algunos ejemplos. La suma, que todos las conocemos, podemos ejemplificarla
simplemente con decir, por ejemplo, 5 más 4. Esto sabemos que es igual a 9. 3 más 2. Esto es igual a 5. Ahora, para poder dar claridad a aquello de una suma consecutiva que dijimos ahorita en la parte teórica, que dijimos que era n veces, vamos a tomar uno de estos números. Por ejemplo, el 5. ¿Qué sería la multiplicación? Vamos a decir que si la vamos a tomar n veces, diríamos que es 5 más 5 más 5 consecutivamente, viéndolo n veces. Ahí estamos multiplicando 5 por n. Ahora, en cuanto a la potenciación, por ejemplo, si se tratara de 5 por 5, entonces diríamos 5 más 5 más 5 más hasta la quinta ocasión. Aquí estamos diciendo 5, que es nuestro argumento, por el número de veces, que es 5. Esto es igual a 25. Ahora, si nos vamos para la potenciación, como lo dijimos ahorita, va a partir de esta multiplicación. Cuando aplicamos esta operación, decimos que es, utilizando este mismo argumento, 5 por 5 por 5 n veces. Ahora, ¿cómo se vería esta expresión en este caso? Se diría que es 5 elevado a la n. Un ejemplo fehaciente, podemos decir 5 por 5 por 5 por 5. Acá, ¿qué estaríamos diciendo? Que esto es lo mismo que 5 a la 4. ¿Y a qué es igual? 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 5, esto es igual a 625. Para la resta, como lo mencionamos ahorita, es lo mismo que uno sumar el inverso aditivo. Esto se verá más detalladamente en los ejemplos cuando veamos el tutorial de resta, división y radicación. Acá un ejemplo rápido. Podemos verlo de esta manera. 5 menos 3. Es lo mismo que nosotros decir 5 más menos 3. Y esto será igual a 2. La división, que decíamos que de alguna manera era como restar n veces consecutivas una misma cantidad. Veámoslo de esta manera. Utilizando el número 5 en el ejemplo, podemos decir que 25 dividido 5, esto es igual a 5. Veámoslo en este ejemplo, esta cuadrícula. Vemos que tenemos 25 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25. Entonces, si nosotros vemos que lo vamos a partir en 5 tandas, tomémosla de manera horizontal, vemos que cada ocasión le vamos a quitar de a 5. Como dijimos inicialmente, una resta consecutiva. Las primeras 5, las segundas 5, las terceras 5, hasta la quinta tanda de 5. Ahora, para la radicación, podemos hacer el ejemplo y visualizarlo más fácil a través de este cubo. Vamos a hablar de la raíz cúbica de 125. Si nosotros, como podemos ver en este caso, el radical que tiene un 3, necesitamos encontrar un número que multiplicado 3 veces por sí mismo nos dé 125. Por lo tanto, si nosotros partimos, hablemos primero del ancho. Si nosotros lo partimos en 5 tandas o 5 rebanadas, vamos a obtener una lámina de estas. Esta que tenemos coloreada de amarillo. Ahora, veamos esta misma lámina por este lado. Vemos que de igual manera podemos partirla en 5 láminas, en 5 rebanadas, tal que al nosotros partirla de esta forma, nos va a quedar de a 5 cuadros por este lado.
o más bien por cada lado. Verifiquemos. Nosotros tenemos 5 cuadros a lo largo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 a lo ancho y 5 a lo alto. De manera que 5 por 5 por 5 tendríamos 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. Así que la raíz cúbica de 125 es 5. Para los ejemplos de racionalización los dejaremos para el final de las tutorías alusivas al tema de números reales. Los invito a continuación a que sigan consultando nuestra serie de tutoriales de razonamiento lógico en tareasplus.com.